Paz y bendiciones para todos. Les saludo a su hermano y amigo Heiser Argueta, esperando que se encuentren muy bien de salud, esperando que la paz y la armonía de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Estamos en esta preciosa tarde, hermanos, este día meditando una vez más en lo que es la palabra del Señor y esperando que sea de mucha bendición para todos vosotros. Siempre he dicho en todos los videos que la palabra del Señor, hermano, no debe de faltar en nuestras vidas, porque la palabra de Dios, hermanos, es el alimento de nuestra alma, por lo que la palabra de Dios debe de estar siempre en nuestras vidas. Amén. No importando el tiempo, la situación, la circunstancia, la palabra de Dios tiene que estar siempre y siempre en nuestras vidas, en nuestros hogares. Quiero meditar, hermanos, una palabra con todos ustedes que se encuentra en el libro de Génesis, una palabra muy preciosa, muy animadora. Es una palabra, hermanos, que nos habla acerca de este personaje José, que es un personaje, hermano, en la Biblia que nos da mucho ejemplo, porque sabemos nosotros que José, hermanos, desde muy joven comenzó, hermanos, una lucha, una batalla hasta en su familia. José era aquel varón, hermanos, el cual sus hermanos, despreciaban, no lo querían, porque su papá le tenía mucho afecto. Amén. Y así comenzó la vida de José. Todos conocemos lo que han leído la palabra del Señor. Saben cómo comenzó la vida de José, hermanos, y hasta que, hermanos, José fue vendido por sus hermanos. José tuvo que pasar muchas circunstancias difíciles, como ser aborrecido por su familia, estar en aquella cisterna, ser vendido por sus propios hermanos y llegar así hasta Egipto. Pero muchas veces, hermanos, en nuestras vidas hay cosas que parece estar obrando para mal en nuestras vidas. Por la situación que vivimos, nosotros creemos, hermanos, que ese momento será el momento que acabará con nuestra vida, mas no es así. Porque en cierto momento José, hermanos, José me imagino que se sintió muy afligido al ser despreciado por su familia, al estar atravesando toda esta situación difícil. Pero en los planes de Dios, por eso el Señor dice, hermano, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Amén. De manera que también Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman verdaderamente a Jehová. Esta palabra, hermanos, es súper poderosa. Pues, hermanos, resulta que ya José llegó a Egipto cuando lo compró, hermanos, Potifar. Nosotros conocemos la historia, cómo pues halló gracia ante este hombre. De repente Potifar también, hermanos, lo puso por, como quien dice, el mayordomo de su casa. Y así sucesivamente, hermanos, la vida de José se extendía. Hasta cierto punto, hermanos, que dice la palabra del Señor, que el rey Faraón un día tuvo un sueño que lo espantó profundamente. Y Faraón, hermanos, hizo traer a todos sus sabios, a todos los magos, a todos los adivinos que tenía a su disposición. Pero ninguno de estos pudo, hermanos, decir a Faraón el significado de lo que era aquel sueño que había tenido, que hasta, hermanos, Faraón se le había espantado el sueño. Pero resulta que cuando Faraón vuelve y se acuesta, otra vez vuelve a tener el mismo sueño. Ya Faraón se preocupó y necesitaba saber, hermanos, qué significaba aquel sueño que había tenido. Y escucha lo que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 41, verso 15 en adelante, que dice así. Presta mucha atención. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Escucha lo que respondió este varón. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Escucha qué impactante. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa. Escucha esto. De gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Escucha el sueño que estaba teniendo Faraón. Y las vacas flacas y feas devoraban
a las 7 primeras vacas gordas, y éstas estaban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y no desperté. Perdón, y yo desperté, dice Faraón. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas y marchitas, habitadas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Wow, mira cómo estaba Faraón, hermanos, preocupado con este asunto. Nadie podía, de sus sabios, de sus intérpretes, de toda la gente que él tenía a su disposición, nadie había podido, hermanos, descifrar o decir a Faraón lo que significaba este sueño que había tenido. Entonces, de repente, Faraón, escucha bien lo que pasó. Entonces, dice aquí: también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Lo que es José está dando, hermanos, una interpretación a lo que es Faraón de todo aquello que iba a acontecer. Leamos desde el 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Presta mucha atención. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirá 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Presta atención a esta palabra. Hermano, Faraón estaba teniendo este sueño, lo había espantado este sueño, y trajo a toda su gente sabia, mas no pudo descifrar este sueño. Pero aquel varón humilde hebreo, hermanos, que era jefe de aquellos carceleros, dice la palabra del Señor, hermanos, que en cierto tiempo estaba el copero y el panadero del rey presos por alguna falta que quizás habían cometido, y los dos tuvieron un sueño, de manera que estaban espantados por aquel sueño, hasta que en cierto momento, dice la palabra del Señor, hermanos, que José se entera del sueño de estos varones, se lo cuentan, y José le da una interpretación. José fue llevado ante el rey porque es lo que es, hermano, uno de estos varones que estuvo preso por alguna falta ante el rey, hermanos, volvió y retomó su cargo en el palacio del rey. Y este varón le dijo al rey: yo conozco a uno que es hebreo. Cuando yo estaba preso por la falta que cometí ante el rey, me dio interpretación a un sueño que tuve. Y así como él lo dijo, así fue, porque yo retomé mi cargo y mi compañero fue colgado. Escucha esta palabra. Lo que me impresiona, hermanos, aquí es quién era José. Nosotros tenemos que coger el ejemplo de quién era José. José era un hombre muy temeroso a Dios. Recordemos bien esto, que el temor a Jehová va por encima de las cosas. José era un hombre muy temeroso a Dios, y cuando José, hermanos, fue vendido a aquella tierra de Egipto, hermanos, José iba con un propósito. Dios tenía un propósito grande con José. Hermanos, nosotros muchas veces no sabemos por qué está sucediendo tal cosa en nuestra vida, tal situación, mas no sabemos, hermanos, muchas veces nosotros ignoramos que Dios tiene propósitos grandes con nuestras vidas. Nosotros decimos: qué mal momento el que estoy pasando, qué tribulación la que estoy pasando, pero no sabemos, hermanos, que Dios, hermanos, tiene un propósito muy grande con nuestras vidas para ese momento, hermanos, en el que estamos viviendo nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es alabar a Dios, es ser agradecido con Dios como lo era José. José, hermanos, en cierto momento, dice la palabra del Señor, hermanos, que estando a cargo de la casa de Potifar, dice que la esposa de hermano, lo insinuó.
para que José cayese. Pero José, como era temeroso a Dios, hermano, lo que hizo fue que salió corriendo, hermano, de aquella prueba o tentación que estaba pasando. Entonces, hermanos, vemos cómo José era un hombre muy temeroso a Dios, que su temor, hermanos, lo conllevó a tener éxito en la vida. De repente, hermanos, dice la palabra del Señor que llegaron aquellos 7 años de escasez a la tierra de Egipto, pero primero los 7 años de abundancia. En los 7 años de abundancia, José le dijo al rey que tenía que proveerse de un hombre sabio y prudente para que cosechase todo lo posible y lo guardasen en graneros para el tiempo de hambre. Pero el rey, hermano, viendo gracia en José, lo dejó, hermanos, a él como el segundo en toda la tierra de Egipto. Toda la gente de Egipto tenían que respetar a José. Hermanos, solamente en el trono le dijo el rey: seré mayor yo que tú, pero de ahí todo tú serás quien tiene el control de Egipto. Imagínate qué impresionante que cuando José, hermano, interpretó el sueño de este rey, dice la palabra del Señor que el rey, hermano, se agradó tanto que lo hizo, hermanos, gobernante de todo Egipto. Solo en el trono iba a ser mayor el rey que José. De ahí en adelante todo José tenía mando. Y después de ser, hermanos, un hebreo que había sido vendido a Egipto y fue pasado por tantas circunstancias, ahora José estaba, hermanos, en un puesto muy bueno. En un puesto, hermanos, que sus hermanos nunca imaginaron que estaría. En un puesto, hermanos, en el cual más bien él podría ayudar a su familia. Porque así fue. Todo era un plan, un propósito divino de Dios. Cuando los 7 años de hambre vinieron sobre la tierra, que la azotaron fuertemente, dice la palabra del Señor que los hermanos de José llegaron hasta Egipto, los que lo habían vendido, llegaron a Egipto a buscar alimentos porque en su tierra estaba, hermano, el hambre pegando muy fuerte. José al verlos los conoció. José al verlos los conoció y hizo José algo muy importante para ver si sus hermanos habían cambiado ya, que dejó a uno de sus hermanos menores a ver, hermanos, qué hacían ellos, a ver qué hacían ellos. Y al ver José, hermanos, que eran sus hermanos, tú te imaginas, José había sido mucho tiempo el que había pasado sin ver a su familia. José quizás quería abrazarlos, José quizás quería darles un beso, hermanos, abrazar a sus hermanos, pero estaba haciendo algo, hermanos, para ver si sus hermanos habían cambiado. No se dio a conocer en el momento, pero Dios, hermanos, había planeado todo aquello para que en el tiempo de hambre toda la familia de José pudiera estar a salvo. Así que de repente, hermanos, nosotros en nuestra vida estamos atravesando situaciones difíciles, no sabemos por qué sobrevino aquello, porque cuando tú más eres temeroso a Dios, entonces es cuando más lucha puedes coger. Recordemos que José era un hombre muy temeroso, y que si nosotros ponemos a pensar, nosotros diríamos que por qué José estaba atravesando este momento, pero todo esto era un plan, un propósito de Dios para que José llegara hasta ese lugar, hermanos, para que después sus hermanos también pudieran, hermanos, tener alimentos, toda su familia pudiera subsistir a aquella terrible hambre que pasaría en la tierra. José, hermanos, nos da un ejemplo muy importante a nosotros, que nosotros debemos de amar a Dios, ser temerosos a Dios bajo cualquier circunstancia que la vida nos presente. José, aún teniendo aquel cargo muy hermoso que le dio el rey en la tierra de Egipto, ser gobernante, hermano, José siempre fue un hombre temeroso a Dios. Nunca se engrandeció, nunca se enalteció por nada. Antes, José siempre fue sencillo y humilde, dándonos un ejemplo a nosotros que, hermanos, en la escasez podemos ser, hermanos, temerosos a Dios, y que en la abundancia podemos ser también temerosos a Dios. Así que, hermanos, esta palabra espero que les sirva en su vida espiritual para saber atravesar los obstáculos que la vida nos presenta, las pruebas, porque debemos de saber que muchas veces atravesamos situaciones difíciles para llegar a un mejor puesto, a un mejor lugar. Dios nos prueba para irnos capacitando. A Israel, Dios lo probó en el desierto, hermanos, para que llegara a la esencia hasta la tierra prometida. Amén. Así que nosotros demos gracias a Dios bajo cualquier circunstancia que estemos viviendo y no nos desalentemos porque Dios está con nosotros. Amén. Así que saludos y bendiciones para todos y la paz de Dios sea con todos.